18, 17 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Muy bien, vamos a empezar con un tema que creo que es fundamental tratar de abordar desde el respeto, pero también desde el rigor tanto académico como teológico. Es que durante una entrevista concedida por el Papa Francisco a la cadena de televisión estadounidense CBS, transmitida el día 21 de mayo de 2024, la periodista Nora O'Donnell le hizo una pregunta sobre el diaconado femenino. Cito: una niña que crece hoy como católica, ¿tendrá la oportunidad de ser diaconisa y participar como miembro del clero de la iglesia? Esta entrevista, que fue grabada el 24 de abril en víspera de la Jornada Mundial de los Niños, organizada por Roma los días 25 y 26 de mayo, según informó cat.ch, permitió conocer también la respuesta del Papa, la cual, a todas luces, se presentó de manera clara en un primer momento, diciendo no. Acto seguido, Francisco continuó hablando en español para expresar su pensamiento. A partir de ahí es que se puede leer lo siguiente, y tomo el texto que está recogido de esta misma fuente, cat.ch. Si se trata de diáconos con el orden sagrado, entonces no, dijo. Luego añade, pero las mujeres siempre han tenido funciones de diaconisas sin ser diaconisas, ¿no? Las mujeres ofrecen un gran servicio como mujeres, no como ministras, dentro del orden sagrado. Esto es en base a lo que nos dice su santidad. Ahora, acá se viene justamente la historia de un debate que no debería haber sucedido, pero que está sucediendo y que en algún punto empieza a resquebrajar la iglesia puertas adentro, porque divide distintas posturas, desde aquellos que tienen una visión más conservadora sobre el depósito de la fe, como enfrentados a aquellos que tienen una visión más, entre comillas, modernista, más progresista, más abierta al mundo. Es que la cuestión fue planteada sobre todo desde el desorden que se ha creado por el episodio conciliar que se está generando en Alemania, pero dio un giro agudo con la ordenación, podríamos llegar a decir clandestina, si se me permite la expresión, de mujeres, especialmente dentro de lo que es una parafernalia al sacerdocio, recientemente, tal como hemos cronicado en este espacio, aunque pocas de ellas fueran realizadas por un obispo católico en plena comunión con Roma, sino que se dio de una manera desregular, de una manera desorganizada, de una manera, podríamos decir, clandestina. Ante este estado de cosas es que la Santa Sede reaccionó. Primero con una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1976, tiempo atrás, donde después de algunas consideraciones sobre la tradición y la doctrina unánime de la Iglesia, afirmó lo siguiente: no se ve cómo es posible proponer el acceso a las mujeres al sacerdocio en vista de la igualdad de los derechos de la persona humana. Insisto, este debate que hoy se está viendo ya tiene décadas, para que la gente entienda el contexto. Hace décadas donde hay una insistencia por parte del feminismo de querer romper lo que es la santa tradición católica. Luego, en 1994, ante la insistencia en pleno auge ya de un feminismo posmoderno, en pleno auge de lo que va a ser incluso la tercera conferencia internacional de la ONU en relación a los derechos reproductivos, es que aparece la Carta Apostólica Ordenatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, afirmando a modo de conclusión lo siguiente: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma Constitución Divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en su respuesta a una duda sobre la doctrina de la Carta Apostólica Ordenatio Sacerdotalis en el año 95, duda que preguntaba: ¿debemos considerar perteneciente al depósito de la doctrina de la fe la doctrina según la cual la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres? Se respondió sí. El comentario afirma que este carácter definitivo deriva de la verdad de la misma doctrina porque, fundada en la palabra de Dios escrita y constantemente mantenida en la historia y aplicada en la tradición de la Iglesia, ha sido propuesta infalible por el Magisterio Ordinario Universal.
Por eso, en las circunstancias actuales, el soberano pontífice, ejerciendo su ministerio de confirmar a sus hermanos, expresó esta misma doctrina mediante una declaración formal, afirmando explícitamente lo que debe ser siempre sostenido en todas partes y por todos los fieles en cuanto pertenecen al depósito de la fe. Por otro lado, el cardenal Carlo María Martini, arzobispo de Milán, se apresuró a prolongar el debate proponiendo entonces el diaconado femenino como una alternativa al sacerdocio femenino, que no menciona explícitamente en los documentos dicha figura de diaconado, sino virtualmente como una potencia y posibilidad, ya que lo que se menciona formalmente en los textos papales es el sacramento del orden, entiéndase, sacramento equiparable a la comunión, la confirmación, el bautismo, el matrimonio. Y aquí entraría la gran cuestión respecto al diaconado como grado de un determinado sacramento y no como sacramento en sí. Pero esto importaba poco a un cardenal que a todas luces podríamos llamar, y cito una vez más, lo que se suele decir en redes sociales, lo que se suele considerar en ciertos espacios medianamente académicos como espacios más modernistas, espacios más progresistas, espacios más abiertos al mundo. Allí entraría justamente el cardenal Martini, intentando ver si acaso a través del diaconado se da un giro interno en la Iglesia hacia el rol que debe ocupar la mujer. Ante la multiplicación de las ordenaciones incontroladas y además de las penas individuales, se dictaron sucesivos decretos generales para intentar frenar esta situación que, insisto una vez más, no se puede atribuir toda responsabilidad al actual papado. Es un problema que se viene generando desde hace un siglo, cuando ya San Pío X condenó el modernismo religioso, pero que tuvo un auge en los últimos 60 años, donde se acompañó tanto esta infiltración modernista dentro de los seminarios como la presión externa del feminismo. Ante esto, en el año 2007, el cardenal William Levada firmó un decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que especifica, y cito, que quien atenta a conferir órdenes sagradas a una mujer o la mujer que atenta a recibir el orden sagrado incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. En la actualización de lo que es este punto, en esta actualización de lo que hace a las faltas más graves reservadas a la Santa Sede, en el año 2010 se añadió un artículo, que es el artículo 5, que cito, delito grave de tentativa de ordenación sagrada a una mujer, que especifica que tanto el que atenta la colocación del orden sagrado como la mujer que atenta la recepción del orden sagrado incurren en excomunión late sentencia. Finalmente, el 1 de junio de 2021, el Papa Francisco aprobó una versión revisada del derecho canónico que especificaba en el canon 1379, numeral 3, cualquiera que atente conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que atente recibir el orden sagrado, incurre en excomunión. Además añade que el clérigo además puede ser castigado con la expulsión del estado clerical. Esto es muy llamativo. ¿Por qué? Y acá es donde viene la discusión de fondo. La Comisión Teológica Internacional se ocupó de este tema en el año 1997, pero su estudio recién fue publicado en el año 2003. 6 años después, luego de tremendo proceso de estudio teológico, es que se concluye que las diaconisas mencionadas en la tradición de la Iglesia antigua no pueden ser asimiladas pura y simplemente a los diáconos. Remarco esto. Luego de 6 años de estudios, se entendió que las diaconisas, como esa palabra, que es ciertamente un término muy equívoco, las diaconisas de la tradición de la Iglesia Católica, de las que se habla en el pasado, de las que pueden hablar los santos padres, de las que puede haber registros históricos, de las que puede haber menciones, tanto en la verdad revelada como en las que pueda haber dentro de lo que ha sido este legado histórico de 2 milenios, no se puede asimilar a lo que hoy se entiende como diáconos. Algo que los historiadores de la Iglesia saben desde hace tiempo, pero que actualmente esto se está silenciando.
se señala en ese estudio que emerge de la Comisión Teológica Internacional, y cito, la tradición eclesial subraya fuertemente la unidad del sacramento del orden en la clara distinción entre ministerios del obispo y de los presbíteros, por un lado, y el ministerio diaconal, por otro lado, siendo distinto el ministerio que se ejerce desde el presbiterio y del diaconado. Y esto concluye, y lógicamente, a lo que hoy se intenta equiparar, porque es rara la respuesta del Papa decidir la cuestión de la ordenación diaconal de las mujeres, donde él claramente está marcando que no pueden ser ordenadas. Sin embargo, luego remarca que sí ejercen funciones de diaconisas. Y es aquí donde se presenta una pequeña ambigüedad al respecto que ha generado confusiones en términos internacionales. Y antes que alguien venga a atacarnos y criticarnos, yo lo único que pido es que tengan la suficiente comprensión de que estamos trasladando una noticia, nada más. Porque mediante este tipo de mensajes ambiguos, donde pareciera ser que se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, donde A no tendría las propiedades de A, aunque opere como A, esto en términos de lógica, vamos a ver que el Papa Francisco convocó en el año 2016 una primera comisión sobre el diaconado femenino, lo cual es llamativo porque si uno convoca una comisión sobre el diaconado femenino, implica, al menos subyace, la potencialidad de un diaconado femenino. ¿Cuál sería el punto de convocar una comisión cuya sustancia ya es de por sí contraria a lo que uno pretende desarrollar? Entonces, el 7 de mayo de 2019, durante su viaje de regreso de los Balcanes, el Papa Francisco admitió que esta comisión no pudo concluir que las mujeres pudieran recibir la ordenación diaconal. Sin embargo, sigue habiendo nuevamente un debate abierto al respecto, que ahora pareciera que se zanja si uno hace una edición, como yo he visto en más de una ocasión por parte de exponentes católicos, donde cortan la respuesta del Papa Francisco cuando dice que no, y añade la música, los efectos visuales. Claro, porque mostrar el mensaje completo es riesgoso, porque obliga a dar el debate, habilita el debate. Es idéntico a cuando un ateo o un progresista dice, citando mal la Biblia, ni Jesús me juzga, porque Jesús le dijo a la mujer, ¿quién soy yo para juzgarte? Lo cierto es que se olvidan poner el texto completo cuando le dice, levántate y no peques más. Acá sucede exactamente lo mismo, porque una cosa es el no primero del Papa Francisco. Te hago una corrección, lo que le dijo no es quién soy yo para juzgarte, porque él sí de hecho es quien para juzgar, sino que le preguntó, ¿dónde están los que te juzgaron? Así como se fueron los que te juzgaron, yo tampoco te voy a juzgar. Vete y no peques más. Bien. Hago la aclaración para... Entonces, aquí el punto es a considerar lo siguiente. Si uno hace el corte en el no, pareciera que el debate está zanjado. Si uno va a los hechos, el propio Papa Francisco convocó una comisión sobre el diaconado femenino hace ya 8 años atrás. Y si uno va al hecho concreto de la entrevista, dice no, pero sí. Porque finalmente dice, las mujeres, aunque no puedan ser ordenadas, sí pueden ejercer oficios. Entonces, sin que esto importara al punto de generar un gran debate como puede haber sido fiducias súplicas, hay que tener en cuenta que se nombró una segunda comisión en 2020, promoviendo una vez más la ambigüedad. Porque mientras aún se esperaba el resultado de lo que fue esa primera comisión que se tuvo dilatando durante el tiempo en el 2016, el Papa reafirmó en su libro de entrevista El Pastor, publicado en el 2023, la imposibilidad de la ordenación de las mujeres al episcopado, al sacerdocio y al diaconado. Sin embargo, las comisiones fueron nuevamente convocadas y abiertas. Entonces, la respuesta primera es no. Pero, sin embargo, queda abierta siempre la discusión. Y esto no se lo puede atribuir de responsabilidad abierta y directa al Papa Francisco. Desafortunadamente, hoy vemos que parece ser
que el futuro de las diaconisas en la iglesia intentan abrir ciertas puertas y lo hacen como siempre lo hizo la izquierda, no mediante las modificaciones teóricas, no mediante el texto legal donde uno podría decir aquí la ley, la norma, la costumbre marca esto, sino mediante la praxis, cosa de modificar la tradición, modificar lo que es las costumbres, los usos, las aplicaciones, sin tocar un solo punto de la ley, sino modificando la praxis, la práctica. Pensemos dos ejemplos concretos para que alguien lo vea. Mientras uno va a una misa tridentina, donde se recibe la comunión de rodillas y en la boca, la praxis permite que hoy incluso haya sacerdotes que te impiden comulgar de rodillas y en la boca. Es más, lo que parecía ser una especie de ministerio extraordinario de la comunión, hoy de hecho se puede observar que en cualquier iglesia aparecen mujeres en el altar, lo cual era incomprensible hace tan solo un siglo atrás, ofreciendo la comunión a cualquier fiel, sin la necesidad de que se considere eso un ministerio extraordinario, porque no se está ante un evento masivo de millones de personas, no se está ante una situación particular que impide al sacerdote poder entregar la Eucaristía a cada fiel. Estamos hablando de parroquias que no deben juntar más de 60, 30 personas, donde se le ofrece a estos ministros extraordinarios que se han convertido ahora en ministros ordinarios y sin modificar un solo punto de la ley. Tan solo modifican la praxis. La izquierda siempre actuó a través de la praxis. Es la tesis fundamental que uno lo puede encontrar desde Hegel hasta Engels. Uno lo puede encontrar desde Diderot hasta Robespierre. La praxis. Y hoy la iglesia lamentablemente está siendo asediada no por modificaciones constitucionales donde alguien diría, pero la ley dice esto. Y como he dicho yo lo que pasó con Fidelio Súplingas, no me interesa la ley, sino que a partir de la ambigüedad de una declaración se modifica la práctica. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la Iglesia Católica, que lamentablemente está sucumbiendo al modernismo. No digo la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, sino los integrantes de la Iglesia Católica en muchos casos están sucumbiendo a los errores del modernismo. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.